Bueno, y pues antes de empezar, pues bienvenida a Cuenta el Cuento. Y nada, pues, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo estás? A raíz de todo este confinamiento, Sí. Todo este tema. Sí, bueno, pues la verdad es que como he tenido que estar estudiando, ha sido como un mes de estudio más, pero con el agravante de tener que estar encerrada en casa, de no poder salir ni siquiera un momento a pasear o a tomar el aire, o no sé, que el máximo aire que tome sea desde la ventana, ha sido un poco estresante. Pero por lo demás, la verdad es que no ha aportado nada diferente con respecto a otros meses, pero teniendo en cuenta que he estado de exámenes, o sea, ha sido todo por eso. Si me llega a tocar, no sé, en febrero, probablemente me habría afectado muchísimo más a nivel, a todos los niveles, psicológico, físico, emocional. ¿Sí, no sientes que te falta el contacto con tus compañeros? Sí que es cierto que siento que estoy como muy aislada, pero normalmente en los meses de estudio también lo estoy. O sea, es como que no suelo tampoco salir mucho de casa mientras estoy en ese mes de exámenes así a tope, pero sí que es cierto que igual, no sé, si sé que alguna de mis amigas, por ejemplo, lo ha pasado mal con todo este tema, ha perdido familiares, y me habría encantado ir por sorpresa a su casa y estar con ella toda la tarde llorando si hace falta o acompañándole, y pues, por ejemplo, ese contacto sí que se echa de menos, ¿no? El poder hacer las cosas cuando te apetece. Me apetece quedar con X persona, pues voy, le doy una sorpresa, quedamos, charlamos y súper a gusto. Entonces eso sí que es cierto que lo he hecho en falta. Bueno, entonces para contextualizar un poco a nuestros oyentes, comentarnos un poco de Eva, quién es Eva, y bueno, pues también tengo otro par de preguntas que quisiera hacer, pero no quiero adelantarles como mucha información tuya sin antes presentarte. Entonces, ¿quién es Eva? Pues Eva es una joven de 22 años que, es una apasionada de la escritura y, de la literatura en general, básicamente porque creo que me salvó en uno de los momentos en los que peor me encontraba en mi vida. Y, no sé, gracias a la escritura es como que me he podido reencontrar. Estudio un doble grado de educación infantil y pedagogía, entonces también me veo como muy vinculada a ese aspecto social, ¿no? La persona y el estar en contacto con la gente. Entonces, quizá por eso también, pues lo que he echado de menos ha sido el poder hacer esas sorpresas o esos intercambios cara a cara con el resto de personas. Pero eso, lo que más me define es que soy una persona espontánea, natural, abierta, y que pues sobre todo disfruto muchísimo tanto con lo que estoy estudiando como con la escritura sobre todo. Y en este caso, desde hace un tiempo estoy muchísimo más metida en todo lo que es la poesía. Bueno, ese tema de la educación me llama mucho porque yo estudio licenciatura en lenguas extranjeras y casualmente en estos días venía pensando como, nos están enseñando un tipo de pedagogía, pero el mundo cambió así abruptamente. Entonces, digamos, con los adultos o digamos adolescentes, uno podría hacer un poco más del manejo con la virtualidad, pero tú que estudias educación infantil, ¿cómo crees que beneficiaría o perjudicaría la educación virtual a un niño? Pues es algo que me he estado planteando, y muy seriamente, porque además lo he pensado hasta como tema para mi trabajo de fin de grado del año que viene, cuando termine, el hecho de cómo puede afectar, ¿no?, esta situación que estamos viviendo, especialmente a los más pequeños, que al final creo que tampoco entienden muy bien qué es lo que está pasando, solo ven que sus padres no les dejan salir de casa, que tienen que salir con mascarilla a la calle si es que pueden salir, y que no pueden ver a sus amigos como lo veían antes. Sí que es cierto que ellos no tienen la misma percepción del tiempo como lo tenemos nosotros, pero realmente yo creo que habría que trabajar con ellos, no sé, habría que buscar alternativas, porque tampoco puedes hacer una clase con ellos virtualmente en una videoconferencia, porque
se van a despistar viendo al compañero de arriba, no aguantan más de 10 minutos la atención. Y si estás presencialmente, pues puedes captarles con cualquier cosa que hagas, si eres creativo. Pero a través de internet, ¿cómo lo vas a hacer, no? A través de una pantalla. Además, yo creo que también se generaría un poco de esto con la adicción a las pantallas. Yo que estoy un poco en contra de que se empiece tan de pequeños a hacer todo con recursos digitales. Yo creo que hay muchísimos cuentos, muchísimas historias, muchísimos aspectos físicos que se pueden trabajar con ellos y que realmente están yendo un poco en detrimento por culpa de todo esto de las pantallas y así. Entonces yo creo que afectaría muchísimo a los niños y básicamente porque no entenderían qué está pasando, por qué tienen que hacer las cosas así, y si ya de normal les cuesta una adaptación a la escuela, al estar con gente, porque necesitan socializar, que es algo que está dentro de la naturaleza humana, el socializar, yo creo que les costaría muchísimo asumir que el mundo que tanto les ha costado empezar a conocer, ahora lo tienen como que redescubrir otra vez, ¿no? No sé si me explico, pero sería muy difícil para ellos. Y yo creo que, no sé, me lo planteo como para estudiarlo en profundidad y utilizarlo para mi trabajo de fin de grado el año que viene. Sí, porque como te decía, digamos en los adultos hay muchos programas que son a distancia, maestrías, los grados normales. Sin embargo, con un niño es un poco más complicado porque durante el colegio uno vive cosas que no solamente son las cosas de aprender, digamos, lo académico, sino también cómo vivir, cómo convivir con las otras personas, y muchas veces las experiencias que nosotros tenemos en el colegio nos forman como seres humanos. Entonces, ¿cómo fue tu proceso? Porque también dices que la escritura llegó en un momento muy complicado de tu vida. ¿Cómo podrías mezclar la literatura, la escritura, con tu vida académica o con tu etapa en el colegio? Pues yo, más o menos cuando estaba en quinto de primaria, bueno, aquí en España en quinto de primaria es alrededor de 11 años más o menos, yo empecé a sentirme mal con mi grupo el grupo de clase, con mis amigas, que en realidad tampoco eran relaciones de amistad, era pues compañeros, y no sé, es como que me sentí bastante de lado en ese curso, en el siguiente también, entonces se fueron sucediendo varios cursos en los que sufrí acoso escolar por parte de mis compañeros. Entonces, claro, yo no tenía una vía al principio porque tampoco sabía reconocerlo, o sea, no sabía reconocer que me estaba pasando eso, simplemente yo era una persona que se acercaba a todo el mundo, entonces hablaba con todo el mundo y socializaba con todo el mundo, entonces no veía tampoco raro pues que hubiera gente que prefiriera estar con otros grupos. Entonces sí que es cierto que me costó darme cuenta de que era eso lo que a mí me estaba pasando, hasta que luego ya pues te pones a ver en las noticias y dices, ha repuntado, ¿no?, como el número o el porcentaje de personas que sufren acoso escolar en los centros, no sé qué, y entonces al final como que te empiezas a identificar, ¿no?, con eso. Entonces ya para cuando le puse un poco palabras a lo que me pasaba, ya era segundo de la ESO, pues tenía unos 14 años o así, y ya era mucho más consciente de lo que estaba pasando. Y yo en todo ese proceso no aparte de que porque tampoco me había dado mucha cuenta de lo que pasaba, no era capaz de expresar hacia el exterior lo que me estaba pasando o lo que estaba pensando. Entonces sí que es cierto que me ponía pues a escribir como canciones, o sea, les ponía como música porque me ayudaba a evadirme, y al final pues eso de escribir canciones o letras de canciones pues terminé traspasándolo a escribir pequeños cuentos. Siempre he tenido un montón de diarios, eso también es verdad, y luego ya me pasé un poco a descubrir el mundo de la poesía, ¿no?, porque al final era la manera en la que yo podía expresar algo que a mí me pasaba, por ejemplo a través de metáforas o no sé, haciendo como un símil de lo que a mí me estaba pasando, pero con algo que no tenía nada que ver. Pues por ejemplo el expresar cómo te sientes de solo, por ejemplo, pues comparado con la vida de un caracol que se esconde, o no sé, cosas así, ¿no? Entonces yo creo que la escritura fue lo que me hizo a mí, por un lado, darme cuenta de lo que estaba pasando, por otro lado, gestionar lo que me estaba pasando,
Y por otro lado, también el poder, el que llegue un momento en el que lo interiorice tanto dentro de mi vida que ahora mismo ya no puede pasar un día sin que yo escriba lo que me ha pasado o lo que he sentido. Al final me ha ayudado a descubrirme a mí misma, quién soy como persona, y creo que eso es como lo que más me llevo de toda esta etapa escolar, ¿no? Al final me ha regalado algo que es la escritura, la poesía, la literatura, y yo creo que ahora mismo, o sea, sin ello no sería quien soy ahora, y yo creo que me he podido recomponer gracias a la escritura. Sí, muchas personas toman la escritura como una salida, y casualmente tu texto habla mucho de eso. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos tu texto? Perfecto. ¿Por qué no me quieres como a los protagonistas de tus escritos? ¿Y por qué no soy yo la destinataria de toda esa marea de sentimientos que en tu interior dices albergar? Creo que hace mucho que nos alejamos, y no lo digo solo por las miradas que me retiras o las pocas palabras que me diriges, sino también por las que te tragas, dando paso a silencios imposibles de romper. Fría como el témpano de hielo y tan lejana que ni siquiera llego a verte. No comprendo qué nos pasó, pero no lo aguanto, ¿sabes? Ya es hora de que te olvides de todo lo que te rodea y pienses por una vez, solo una única vez, en mí. Yo te dije que te esperaría siempre, y esa carta manuscrita a medianoche, con los versos como única compañía, es la prueba de ello. Sonará cobarde, parecerá de idiota y será sobre todo inadecuado, porque si bien es cierto que no se puede obligar a nadie a que te quiera, yo te pido que solo lo intentes una vez más, pero con la fuerza de 1000 gigantes y con la rabia de las vivas llamas del incendio. Quizás así logres quererme y verme de nuevo como lo que soy y como lo que fui contigo. No vuelvas a hacerme daño, por favor. Yo te quiero así, dijo la joven frente al espejo de su habitación, sola, a excepción de su propio reflejo. Bueno, pues Eva, muy interesante el texto, y quisiera preguntarte algo. ¿Cómo te nace esta poesía y qué te motivó a hacerla? No solamente a escribirla, sino a grabarla y querer mostrarla. Sí, pues de hecho lleva escrito como 2 años o año y medio, una cosa así, y lo escribí a raíz de una ruptura que fue bastante dolorosa, y realmente me di cuenta tras esa ruptura que no había podido ser yo realmente, ¿no? Que había perdido parte de mi esencia o parte de mi ser, y entonces que había terminado quizás no odiando, pero sí pues permitiendo que no me gustasen ciertas cosas mías. Entonces está muy bien que haya cosas tuyas que no te gusten y que quieras irlas cambiando, porque así es como mejoramos en la vida, pero también es cierto que no puedes llegar a perder tu esencia o quién eres por estar con una persona o juntarte más con unas personas o con otras. Entonces creo que esa esencia siempre tiene que estar. Y entonces me nació el escribirlo porque, como digo, era la manera que tenía de expresar que había llegado un punto en el que yo ya no me reconocía y yo me había perdido de mi propio camino, ¿no? Es como si mi sombra y mi persona hubieran ido cada una por un lado, que en realidad eso no tiene sentido. Pues lo mismo, tan poco sentido tiene el hecho de no quererte a ti mismo y no tenerte como primera persona importante en tu vida, ¿no? Entonces al final lo escribí, y yo en un momento no fui consciente de lo que estaba escribiendo. Yo muchas veces cuando escribo me viene algo y empiezo a desarrollar la idea, y a mí no me suele gustar tampoco releer lo que he escrito, porque digo, si me ha salido así el torrente inspiracional, lo voy a dejar tal cual está. Entonces no suelo tocar mucho. Pero luego lo volví a leer. En cuanto lo terminé de escribir, me puse a llorar un montón. Estaba muy emocionada porque dije, jolín, Eva, te has dejado parte de ti atrás. Entonces, menos mal que te has dado cuenta ahora y que has dicho, vale, nos tenemos que querer más tú con tu propia persona y darte cuenta de que vales mucho y de que tienes cosas muy buenas que no te puede quitar nadie. Entonces, al final, yo me di cuenta de que era tan importante el amarse a uno mismo, que es que parece una tontería, que nos lo dicen desde siempre, desde el colegio, conócete a ti mismo, tal, montón de eslóganes, pero hasta que no lo vives en tu piel no te das realmente cuenta
de que te has estado olvidando de ti, ¿no? Y entonces yo con las iniciativas que hago en mi Instagram y así, pues también conozco un poco a mis seguidores, ¿no? Y muchas veces me dicen, ¿y en qué te inspiras para escribir? O ¿cómo puedes estar como tan contenta y tan positiva y, no sé, escribir así tan bien del amor y de tal, cuando igual lo has pasado mal? Digo, a ver, es que realmente hay muchísimos tipos de amor y todo empieza por quererte a ti mismo. Entonces dije, pues voy a grabar este poema o voy a subirlo a mis redes sociales y voy a decir, mira, esto creo que lo tenéis que saber todos y que debéis de experimentarlo todos. Y entonces yo creo que también esta oportunidad que me estáis dando, yo dije, tengo que poner este poema porque ha marcado como un antes y un después en mi manera de escribir y en mi manera de ser. Entonces creo que tenía que sacarlo y además que me gusta muchísimo y siempre que digo, ay, pues me podéis pedir algún poema pues para alguno de los directos que hago en Instagram o así, y siempre me piden entonces yo creo que también es un poco como mi sello personal, o sea, estoy bastante orgullosa de su significado, vaya. Y cómo, ahorita que mencionas lo de Instagram y que conoces a tus seguidores, ¿cómo es ese proceso de divulgación pues, de tus poemas? Porque aparte también eres parte, valga la redundancia, del colectivo de poesía independiente, letras y poesías. Entonces, ¿cómo es encontrarte en ese mundo donde, digamos, hay un poco más de entendimiento frente a la literatura? Digamos, en el colegio no es como, sí, pero ahora uno ya de grande y que se encuentra como ese núcleo, uno se siente como cobijado. Entonces, ¿cómo es ese proceso ahí en letras y poesía? Pues yo empecé en el colectivo, ya va a ser un año en un mes, y yo lo encontré por casualidad. Me apareció una notificación de Instagram de que me habían empezado a seguir y claro, yo subía poca cosa a mi Instagram, de vez en cuando subía alguna frase o algún pedazo de algún texto, sobre todo a las historias de Instagram, pero tampoco mucho más. No solía compartir pues así asiduamente como en un blog o no solía hacer eso. Y entonces dieron me gusta y yo justo me metí a su perfil pues por eso de cotillear a ver de qué iba y tal, y vi que justo en las historias ponía buscamos escritores como tú, te estamos buscando. Y yo es que pensé que era una señal y dije, bueno, pues tengo que postular, ¿no? Y ya pues postulé, pasé la prueba y me vi dentro de un colectivo con muchísima gente de muchísimas nacionalidades distintas, de montón de lugares, y yo me volví loca porque digo, es el primer proyecto en el que estoy realmente haciendo algo relacionado con la literatura que tanto me gusta, estoy conociendo muchísima gente, estoy haciendo lo que realmente me gusta y realmente se valora. Y no es lo mismo que te lo valore tu familia a que te lo valore gente que también se dedica, entre comillas, a lo mismo, ¿no? Porque al final yo tengo la inmensa suerte de que mi familia me apoya en todo lo que hago y, o sea, sé de buena fe que si hay algo que voy a hacer mal o que escribo y que no les gusta, lo que sea, que me lo van a decir, pero me lo van a decir de diferente manera, ¿no? Pero en este colectivo es como que he encontrado una vía de poder hablar libremente sobre literatura, poesía, temas que nos inspiran, no sé, no es lo mismo. Yo con mi hermana, por ejemplo, aunque le hable de inspiración, pues me va a decir, vale, bueno, pues muy bien. Pero en este colectivo es como que puedo decir, pues hoy he tenido un bloqueo inspiracional, hoy no me ha venido nada, no sé qué, y te recomiendan una canción, te dicen tal, no sé, creo que es un colectivo y como tal el colectivo es como un gran grupo en el que todos compartimos pues nuestras experiencias y además que se pueden fraguar, relaciones de amistad total, porque yo he entablado amistad con mucha gente de los del colectivo muy cercana y la verdad es que he ganado muchísimo. O sea, no se trata de buscar pues más difusión, ¿no? O que te vea más gente o te conozca más gente, que bueno, al final también, porque escribes pues como para que llegue alguien, ¿no? Pero ha sido muchísimo más, o sea, he ganado muchísimo más. Ahora me siento que formo parte de una comunidad, de una familia que se dedica a la literatura, a la poesía, que escriben unas cosas maravillosas, y es que tengo la oportunidad de participar en recitales o de sacar libros con ellos incluso, porque también funciona como editorial. O sea, no sé, me parece que es muy completo y yo desde luego animo a todo el mundo que quiera, o sea, que le guste la escritura y que quiera tener una experiencia de este tipo con
otros escritores de muchísimas nacionalidades distintas que se anime a postular, porque de verdad merece muchísimo la pena. Yo estoy súper contenta de haber conocido tanta gente con una misma pasión que une, ¿no? Sí, mira que yo conozco la página y la sigo hace bastante y me causa mucho gusto que esté esa comunidad, porque desde Cuenta el Cuento nosotros queremos hacer algo muy parecido respecto a la divulgación. En un principio empezamos con el arte, con la escritura, con la literatura, pero luego vimos que era como más amplio y podríamos hablar como historias de los cuentos, pues la literatura, de la poesía, de las canciones, del cine, del arte. Entonces, me parece que son ese es un colectivo. Nosotros por ahora solamente somos un grupo de 5 y que luchan como por lo mismo, que están buscando un mismo norte, que es la divulgación, no tanto por el reconocimiento, sino por la generación de esa cultura literaria o artística que de a poco se ha venido perdiendo. Y me apetece mucho haberte tenido aquí, Eva. En serio, es de mucho gusto. Y antes de despedirte, pues me gustaría que nos dijeras qué es lo próximo que se viene, qué tienes pensado hacer y cómo podemos encontrarte en todas tus redes. Perfecto. Pues lo que más estoy usando últimamente, aunque este mes estoy un poco de parón por esto de que estoy de exámenes finales, pero vuelvo con muchísimos proyectos, lo que más uso es Instagram, en mi cuenta @eva_zuniga98, y la verdad es que ahí pues es donde publico mis frases, mis textos, fotos también, pues obviamente mías, pues para que la gente realmente me conozca, y luego también a mis historias subo muchísimos textos, hago muchas encuestas y me gusta mucho interesarme por la gente que me sigue, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo activo desde hace bastante tiempo un proyecto que se llama Comparte Contigo, y es para que la gente que me sigue y que me dice, es que yo no sé escribir, es que a mí no se me da bien esto, es que claro, como tú escribes bien, tal, pues es para que toda esa gente pueda ver que realmente también tiene mucho que sacar con la poesía y con la literatura, igual solo leyendo o compartiendo conmigo pues una frase o una fotografía o una canción. El último reto, porque esto de Comparte Contigo es un proyecto en el que yo hago retos, ¿no? Y me planteo diferentes metas. Entonces, por ejemplo, el último fue, yo les pedía que me pusieran una canción que les inspiraba, y entonces yo, sin ver esas canciones, un día con calma me ponía cada una de esas canciones y empezaba a escribir lo que me sugería esa canción. Luego hacía un diseño bonito y se lo enviaba de manera personalizada a esa persona. Entonces, al final yo creo que también es un detalle, ¿no? El tener con tus seguidores es también un poco cuidar esa comunidad que estás creando, ¿no? Entonces eso es un proyecto que suelo llevar bastante de seguido en mi Instagram. Voy a empezar otro proyecto también relacionado con la música, que también me gusta mucho cantar, y bueno, no voy a desvelar nada más porque es súper secreto, y me pondré con ello en cuanto termine exámenes. Y luego el otro súper proyectazo es el libro que está ahora mismo editándose, se va a llamar 1000 pedazos, y es que tengo muchísimas ganas de que salga ya, de que termine de editarse, de que todo el mundo lo pueda tener en físico, porque llevo un montón de tiempo ya con él escrito y no sé, al final me lancé a editarlo. Justo ha venido todo esto del COVID-19 y me ha fastidiado un poco, pero bueno, yo estoy segura de que saldrá y que las cosas pasan cuando tienen que pasar, así que confío en que estará todo bien. Y bueno, lo dicho, en mis redes sociales, que bueno, realmente donde más activa estoy es en Instagram, y luego en la web del colectivo, que también la podéis seguir, y eso, en Instagram, que ya os lo he dicho, y ahí os enteraréis de todo lo que hago y de todo lo que escribo y produzco. Bueno, pues apenas salga ese libro, es nada más que nos diga y nosotros compartimos eso. Y nada, muchísimas gracias por haber estado acá. Un abrazo. A vosotros, gracias. Cuenteros, esperamos que al igual que los otros capítulos, ustedes también hayan disfrutado de este. Sin embargo, hoy queremos hacer un llamado a la acción, una invitación.
Los invitamos a que cada que se miren al espejo, a que cada que se piensen ustedes mismos, se acepten sin pensar en el que dirán. Estamos en tiempos complicados, pero también es una oportunidad para repensarnos y aceptarnos cada vez un poco más. Seguinos, para que sepas qué se viene y para que vos también contes tu cuento. Nos vemos en la siguiente página.